Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto ya. Estamos en la segunda clase y para mí es un placer poder reflexionar y estudiar con ustedes la segunda clase del curso que estamos llevando de resurrección. Es un tema bastante interesante el que vamos a estar viendo hoy. eh, pues bueno, el objetivo de esta clase, pues vamos a analizar el concepto de alma y muerte en el mundo antiguo. Esos conceptos son relevantes que nosotros los vayamos, ¿cómo se dice?, conociendo y, y cómo esos conceptos de lo que es el alma, de lo que es la muerte, tuvo una gran influencia en lo que se conoce como la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, o para los mesiánicos, Brit Hadashah. Entonces, vemos, perdón, una gran influencia. ¿Se acuerdan del módulo que vimos de las teologías, del cristianismo, que vimos filosofías? Pues bueno, vamos a tocar algunos puntos, pero ahora vamos a estar más enfocados a lo que es el alma, lo que es la muerte. Y pues voy a estar platicando, yo al final les voy a decir el libro que seguimos leyendo el mismo, de qué página a qué página ustedes van a estudiar, a profundizar, sacar sus notas, ¿sí? Yo ahorita se los voy a platicar, creo yo que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor este asunto. Bueno, en el mundo antiguo, quien ha tomado el camino de la muerte no regresa. Esa es una frase que decían. Tal idea no se permitía ni siquiera en los mitos, el hecho de pensar de que alguien que moría podía regresar. Cuando Apolo trata este tema en cuanto a regresar de entre los muertos a un muchacho, Zeus lo castiga con, tanto al muchacho como a este Apolo, los castiga con un rayo. Es decir, Apolo trata de regresar de entre los muertos a un muchacho. Lo intenta, pero Zeus, de acuerdo a esta mitología, Zeus lo castiga mandándole un rayo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el mensaje? El mensaje que nos está dando en estas creencias, porque vamos a hablar de las creencias que había en la antigüedad. Esto creo yo que es relevante que nosotros lo vayamos conociendo. Virgilio admite que algunos hijos de los dioses, especialmente amados por Júpiter, han sido elevados a los cielos. Pero para todos los demás, aun cuando la puerta del mundo inferior permanece abierta, pues ahora sí que para todo el mundo, para que puedan entrar, resulta imposible regresar. Entonces, es decir, entrar al inframundo o entrar al mundo de los muertos, la puerta está abierta y todos pueden entrar sin problema, pero no pueden regresar. Entonces ya estamos viendo, de acuerdo a estas creencias antiguas, que es lo que vamos a estar analizando, tenían ese concepto, decían, ok, te puedes morir y como vamos a ver más adelante, había la idea de que había una cierta vida después de morir, en fin, ahorita lo vamos a analizar, pero aquí estamos viendo, de acuerdo a las creencias griegas, pues puedes entrar al mundo de los muertos, es decir, hay otro mundo, hay una puerta abierta, pero no puedes regresar, el que entra ya no regresa, ¿ok? Ahora esto, como estamos en el tema de la resurrección, o sea, tenemos que ir analizando cuáles son las creencias acerca de la resurrección, qué es lo que ellos visualizaban, su cosmovisión, para que nosotros podamos comprender si lo que dice la Biblia cristiana es filosofía griega. Ahora, como ellos rotundamente negaban que un muerto, una persona que pasaba a otra dimensión, regresara, pues esto hizo que muchos poetas de aquellos tiempos, escritores eruditos, estuvieran diciendo una serie de ideas que escribieron para aquellos tiempos, y pues así fue como empezó a tejerse la idea del tema
del alma y el tema de la muerte. Yo creo que es un tema interesante, es un tema que, pues, que dentro de la filosofía y los poemas siempre va a surgir. Una ocasión me preguntaban una persona, y dice, ¿qué es el alma? ¿Sí? ¿Qué es el alma? Pues bueno, creo que el alma, podemos nosotros filosofar, podemos pensar muchas cosas, pero viene siendo la esencia de la persona. Según el escrito de Génesis, o sea, nosotros no somos un espíritu, somos alma, somos un ser que es un alma, ¿no? Un alma que tiene pensamientos, que tiene emociones, que tiene la capacidad de decidir. Ahora, la sabiduría popular adoptaba exactamente la misma opinión con respecto al tema del alma, con respecto igual al tema de la muerte. Dice, ¿cómo es aquello de allí abajo? Es decir, cuando ellos pensaban, cuando una persona muere va allá abajo, ¿sí? Y de hecho nosotros también de alguna manera con esa influencia pensamos, una persona muere, su cuerpo está en la tierra, pero si se porta mal, se va al infierno, si se porta bien, se va al cielo. Esa es la idea que se ha concebido en el cristianismo. Pero ¿de dónde viene esa idea? Pues de la antigüedad y de veras que los griegos tienen una fuerte influencia en este tema. Dice, ¿cómo es aquello? Entonces un hombre le pregunta a un amigo que es difunto. Sí, esto es una imaginación, por decirlo así, simplemente para manifestar cómo son sus creencias. Un hombre le pregunta a un amigo difunto, oye, ¿cómo es allá abajo? Dice, muy oscuro. ¿Sí? Le contesta a su amigo que está muerto. Dice, ¿existe algún modo de regresar? Ninguno. Es decir, el mundo de la vida, de la dimensión espacio, tiempo, materia, es una dimensión que se vive una vez. Y de acuerdo a estas filosofías que estamos estudiando en este curso, que estamos conociendo, para poder nosotros, ahora sí que llegar a una conclusión, que tú tienes que llegar a tu conclusión acerca de lo que es la resurrección, lo que es el alma, lo que es la muerte, en fin, si va a haber resurrección o no, o de dónde vienen todas esas ideas. Entonces aquí estamos viendo que de hecho la filosofía popular o las creencias más bien populares, antiguas, pues no había manera de regresar del mundo de los muertos al mundo de los vivos, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, la resurrección de la carne aparecía como una idea bastante alarmante, de mal gusto, de hecho, y pues había gran cantidad de personas que estaban en desacuerdo total en cuanto a esa situación o esa postura, a esa imaginación, por decirlo así, de que pues que iba a haber una resurrección y que pues ahora sí que con un cuerpo tenía que ser así. La resurrección significa que es regresar del mundo de los muertos, regresar al mundo de los vivos otra vez. Y para estar en el mundo de los vivos necesitamos materia, porque estamos, o sea, el mundo de los vivos es espacio, tiempo, materia. Digo una vez más, espacio, tiempo, materia. Ese es el espacio, ese es el mundo de los vivos. El mundo de los muertos, ¿sí? Que es un mundo, por decirlo así, espiritual, no hay espacio, no hay tiempo. Vamos a pensar que es la eternidad, ahí es el área, la eternidad, pero en esta área no hay un cuerpo, ¿sí? Está el alma. ¿Y qué es el alma? Pues una esencia, es un soplo. O sea, no hay manera de decir es que están así o están asá. Entonces vamos a ir caminando poco a poco porque como esta sabiduría que era del mundo oculto, porque no hay una evidencia como tal, sino todos han sido especulaciones, filosofías, pensamientos, de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo a las creencias. Ahora, en la religión griega y en la romana, que pues ahora sí que en el siglo I, de alguna manera, de esta época, de esta era cristiana, hicieron alguna sinergia, alguna amalgama ahí, como es una mezcla. Existe en esa religión grecorromana una fuerte contemplación que las almas van al más allá y que va a haber después, de alguna manera, alguna resurrección corporal. O sea,
lo tienen ahí como que sí, como que no, lo tienen, pero lo tienen ahí considerado, porque el pensamiento que había en aquel tiempo es que sí, de alguna forma, sí querían que regresaran a este mundo con un cuerpo y seguir viviendo la vida, ¿ok? Entonces, estamos ahorita analizando cómo pensaban antiguamente. Y esto es relevante para ustedes y para mí, que nosotros veamos qué estaban viendo ellos. Es decir, tenemos que regresar a ese tiempo y que pues de lo bueno que hay escritos que nos van a ayudar a entenderlo y ver, a ver, a ver, préstame tus lentes, no, déjame ver qué. Ah, mira, y vamos a empezar a ver qué es lo que ellos estaban viendo. Y por eso, de acuerdo a esa situación, empezaron a salir todos sus conceptos que pues ahora conocemos y que de alguna manera están en la Biblia cristiana. Ahora, muchos del mundo antiguo griego creían que había una supervivencia después de la muerte. Es decir, después de la muerte tenían que sobrevivir una supervivencia había algo más. Esas eran las creencias. Y esa creencia se desarrolló en diversas teorías de inmortalidad del alma. Entonces, fíjense, esto es interesante porque al final del curso ustedes deben de llegar a una conclusión, de eso se trata, no es de qué piensa Ernesto. Es decir, yo llego a mi conclusión de la investigación, de todo lo que he leído. Yo lo que hago es explicártelo, ¿sí? Para que tengas mejor claridad de todo. Tú lo vas a leer y vas a sacar tu conclusión. Eso es lo más importante, tu conclusión, no la mía, tu conclusión. Por eso yo he estado insistiendo que en los cursos es que puedas tú leer y puedas escribir, pues yo entendí esto de este capítulo número 2 o la mitad de este capítulo 2 y yo entendí esto y mi conclusión es esta de esta lectura que hice. Ese es un buen hábito. Entonces, como vamos a estar analizando la cosmovisión, qué es lo que ellos veían, qué es lo que ellos creían. ¿Por qué? Porque las creencias es el resultado de lo que están, fíjense, ¿cómo va el proceso? ¿Sí? Tienen su manera de pensar, sus estructuras, sale un pensamiento, su pensamiento genera palabras. Y esas palabras que están repitiendo, 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 y luego se lo pasan a la siguiente generación y la generación que sigue lo sigue repitiendo, repitiendo. Entonces, el repetir esos pensamientos, esa repetición de pensamientos se convierten en creencias. Y esas creencias pueden mover a un pueblo. Esas creencias pueden paralizar a un pueblo. Entonces, nosotros tenemos que analizar cuáles eran sus creencias, que eran producto de su manera de pensar. Y esa manera de pensar lo hablaban y lo hablaban y lo hablaban y lo hablaban y lo hablaban tanto que lo llegaron a creer. ¿Ok? La cuestión es de que unos pensaban una cosa, otros pensaban otra cosa, como en todo siempre sucede lo mismo. Cada quien piensa diferente, cada quien tiene sus creencias. Pero vamos a analizar lo que era común en la antigüedad bajo esta influencia grecorromana. Entonces, una de esas creencias que ellos tenían era precisamente la inmortalidad del alma. Es decir, el ser humano tiene un alma. El cuerpo es una cosa, pero lo que está dentro de ese cuerpo hay un alma, una esencia. Eso es inmortal. O sea, es decir, va a morir el cuerpo, ya no va a seguir, pero su alma va a seguir a otra dimensión donde hay vida, donde hay placeres. Bueno, hasta algunos lo vamos a ver, que hasta piensan o pensaban así más que nada en la antigüedad, que en ese otro mundo hasta podían gozar del placer sexual. O sea, te das cuenta cómo eran sus creencias. Hoy en día también tenemos la gente que tiene sus creencias. Y bueno, vamos a hablar de la resurrección de Yeshua. ¿Ok? Estamos platicando, te estoy platicando, y ya después tú cuando lo leas, la porción que nos toca de esta semana, que vas a leer del libro, pues esta plática que tenemos ahorita te va a ayudar a comprender lo que vas a leer. Y va a ser más fácil, más fácil. O sea, hay muchísima información, de veras, bastante. Bueno, hablando de la resurrección de Yeshua, Pablo es el que más tocó el tema de la resurrección de una manera muy judía, porque su manera de pensar que tenía Pablo era una manera judía, ¿ok? Y pues, de hecho, se le conocía a Pablo
como el apóstol de los paganos. De hecho, así lo decía, que él se iba a los incircuncisos a hablarles y eso, era el apóstol de los paganos. El judaísmo del primer siglo, dentro de ese siglo pues nació el cristianismo, estaba situado dentro del mundo del paganismo antiguo, ¿ok? Ese paganismo antiguo tenía sus ideas que vamos a estar tratando. Dentro de ese paganismo antiguo del primer siglo, ahí se formó el cristianismo y eso es relevante. El cristianismo se relevó dentro de ese pensar, ¿ok? Según los evangelios, los seguidores de Yeshua comieron y bebieron con él después de la muerte. Esto pues lo dicen algunos, pues los evangelios que realmente nosotros estamos leyendo y pues lo que ellos pensaban y que hacían es que lloraban a sus muertos. Entonces, según esto, los evangelios nos mostraban o nos han mostrado, de acuerdo a sus escritos, que Yeshua pues comió y bebió después de su muerte, es decir, que murió y resucitó con ese mismo cuerpo, pero ya diferente, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, esto es lo que decían algunos de los personajes de aquel primer siglo que lloraron a Yeshua, que lloraron y pues también así decían en aquellos tiempos, cuando moría un personaje, algún familiar, algún amigo, y lo estaban llorando, ellos también decían de esa forma, fíjense, aquí pongan mucha atención, decían de esa forma de que venía esa persona y como que se aparecía y que podía comer con ellos. O sea, era una creencia en el primer siglo. O sea, yo cuando estuve investigando todo esto, digo, wow, o sea, tiene sentido ya lo que los evangelios empezaron a escribir. ¿Por qué? Porque era una creencia antigua. Los discípulos, dice ahí los relatos, que vieron a Yeshua aparentemente vivo de nuevo, ¿sí? Y digo aparentemente porque lo estamos ahora sí que analizando de acuerdo a la cosmovisión helénica que había en aquellos tiempos y vamos a ver algunos puntos egipcios. Entonces lo vieron vivo, ahora sí que de nuevo, estaba ahí vivo ya otra vez, y pues ellos empezaban según esto, a divulgarlo, y muchos de los antiguos con los que fallecían recientemente decían eso también, de que el fallecido estaba con ellos. Ahora, te voy a decir algo, que dentro de las mismas creencias en el judaísmo, ellos dicen que, quizás lo has escuchado, que cuando una persona muere, está 7 días en esta dimensión dando vuelta a su alma. Es por eso que ellos no están de acuerdo en lo que es la cremación del cuerpo de los muertos, porque dice que como el alma todavía está aquí en esta dimensión, ve que su cuerpo se está quemando y sufre esa persona, sufre. Entonces, pues lo que estamos viendo ahí prácticamente es las ideas, ya toqué un poquito el judaísmo, pero no es el tema hoy. Nada más lo hice como una referencia de cómo pensaban en aquellos tiempos, en el primer siglo, y cómo estaba esa influencia de alguna forma griega, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen. Vimos a Yeshua que estaba vivo otra vez y que podía comer, que podía beber, en fin. Pero ese pensamiento es lo que tenían antiguamente muchos no digo que todos, pero sí muchos pensaban que así la persona que fallecía podía verse recientemente que estaba vivo otra vez, como que tenían ciertas llamadas apariciones, se le llaman apariciones. De hecho, con Apolonio de Tiana es lo mismo, ¿sí? Dice que hubo apariciones a alguno de sus discípulos, sobre todo a uno en especial, que lo mencionan mucho, pero que hizo apariciones, Apolonio. Entonces, esto era un lenguaje común en aquellos tiempos que decían, es que yo lo vi. Son creencias. Ahora, los seguidores de Yeshua, tras la muerte del rabino, utilizaron el lenguaje de la resurrección para expresar su fe acerca de dónde se encontraba su maestro en ese momento. Lo mismo hacían, según la tradición, otras personas con sus muertos que veneraban, con sus muertos que extrañaban. Lo mismo hacían para expresar su fe.
para expresar lo que ellos creían. Entonces, pues el lenguaje de la resurrección pues era un lenguaje común en aquel primer siglo por esta influencia helénica. Ahora, las historias evangélicas que nosotros escuchamos de lo que ocurrió en la Pascua cristiana, porque Pesach ya es en el judaísmo, en la Pascua cristiana muestran a unos amigos perplejos al descubrir una tumba vacía, que ese es otro tema. ¿Sí? Dentro de los mismos historiadores dicen que no hubo una tumba por esto y por esto. Ahorita no lo vamos a analizar. Y como hemos platicado, ¿no? Pues el cuerpo de Yeshua estuvo en la fosa común y cosas así. Pero bueno. Hablaban entonces la Pascua, se hablaba y estaban perplejos porque llegaban a la tumba y pues, estaba vacía, ¿no? Entonces eso era el comentario que se asentó en los evangelios. Ahora, recuerden que el primer evangelio fue en el entre años 70, 75, pues 71, por decir algo, fue cuando se escribió Marcos. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, Pablo nada más habla de la resurrección, pero no te da los detalles, de que la tumba estaba vacía, que esto aquí, allá, o sea, no da detalles como lo hacen los evangelios. Bien, ahora, lo mismo también ese tipo de lenguaje de las tumbas, lo mismo se encontraba en muchos escritos antiguos, especialmente en las novelas que surgieron en la literatura helenística de esa época. ¿Sí? Hay escritos, por eso es que se puede hablar, se puede ahora sí que explicar esa situación. Los cristianos creían que a uno se le daba un cuerpo nuevo en lugar de, ahora sí que en algún lugar, cuando ya estaban muertos, se les podía dar un cuerpo después de esa muerte. Ellos pensaban, así, los cristianos, ¿sí? Creían en eso. Se te va a dar un cuerpo nuevo. ¿En dónde? No sé, pero se te va a dar un cuerpo nuevo. No había una explicación concisa para decir, no, pues esto es así. Ahora, se relaciona con la creencia, pues bastante frecuente, de la transmigración de las almas. Es decir, las almas se van a mover a otro lugar, a otra dimensión, por decirlo así, la dimensión desconocida. Y pues algunos cristianos pensaban que iban a tener como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, si aquí en esta vida estaban enfermos, en esta vida tenían sufrimientos, enfermedades, bueno, en la otra iban a tener un cuerpo sano que no se iba a enfermar y cosas así. Pues era algo ideal, o sea, todo mundo, pues hoy en día si le dices, mira, pues tienes cáncer y nada más te queda una semana de vida, pero en la otra vida vas a tener un cuerpo sano que no se va a enfermar y todo eso. Pues bueno, entonces pues ya me voy a morir, pues voy a estar mejor allá. Por decir así algo, ¿no? Había esas creencias. Hoy en día, por supuesto, hay gente que cree eso. ¿Y tú qué crees, Ernesto? Espérate, hombre. Estamos estudiando tranquilos. Al final vamos a llegar a nuestras conclusiones. Los seguidores de Yeshua creían que Yeshua precisamente había sido exaltado y que de alguna manera suprema, celestial, es decir, en el cielo. Ellos pensaban eso y eso fue que también lo escribieron, lo empezaron a divulgar. Entonces, lo mismo creían en la antigüedad acerca de sus héroes, de que eran, por decir, exaltados, glorificados en el cielo. Vuelvo a repetir los más conocidos que hemos hablado: Apolonio de Tiana, Hércules, entre otros héroes que murieron y que fueron glorificados en el cielo y que desde ahí de alguna manera protegían a sus devotos, a la gente que oraba a ellos, ¿no? Bien, ahora la iglesia primitiva cristiana de aquellos tiempos daban culto a Yeshua, que había muerto y que había sido resucitado. Es decir, que en esa creencia hubo un grupo de personas que adoraban a Yeshua, creyendo de que, pues es que Él resucitó y Él fue llevado al cielo para poder ser exaltado, glorificado. Lo mismo hacían los paganos con sus dioses que morían y resucitaban. O sea, si te das cuenta, estoy hablando de un lenguaje que dice, oye, entonces la teología cristiana, las creencias cristianas que hay, ¿es lo mismo que pensaban precisamente los antiguos?
Sí. O sea, yo te estoy diciendo, lo mismo pensaban y pensaban de sus héroes que morían y resucitaban. Es decir, Apolonio de Tiana murió y resucitó. Hércules murió y resucitó. O sea, los héroes que nosotros conocemos, que de alguna manera eran humanos o semihumanos, de acuerdo a las leyendas y mitos, morían y luego resucitaban, subían al cielo y ahí eran glorificados y desde ahí exaltados y desde ahí obraban. Lo mismo pasó con Yeshua, de acuerdo a la Biblia cristiana. Ahora, los relatos acerca de los muertos van desde escenas espectaculares de Homero, y este es el punto que es relevante Homero, que ahora sí que nos muestra ahora sí que los escritos de Homero, lo que es esto, es el Antiguo Testamento helénico, por decirlo así, y Platón es el Nuevo Testamento, o sea, toda la idea de Platón es el Nuevo Testamento helénico. Entonces Homero pues tenía escenas espectaculares, muy entretenidas, con muchas fantasías en las novelas helenísticas que había, y pues pasaban por mitos platónicos acerca de la vida en el más allá. Es decir, todo es una especulación, una fantasía, pero que esa fantasía la gente lo llegó a creer porque era tanto que lo repetía que lo creía, ¿sí? Es como la persona que dice, oye, es que dice tantas mentiras que se las cree luego. Es que es algo que así sucede. Lo que tú estás repite y repite y repite y repite, llega el momento en que tú crees eso, se forma una creencia, ¿ok? Y esas creencias, por supuesto, van a generar también, van a afectar tus emociones afectan tus acciones hacer las acciones forman hábitos y el hábito tu destino. Es decir, todo lleva una secuencia. Y estas creencias que te estoy hablando, tanto que las estuvieron repitiendo, pues afectó su manera de ver las cosas y de hacer las cosas. Ahora, las preguntas en esa cosmovisión que tenían ellos se plantean en relación con los muertos. Fíjense, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué está mal, si es que algo está mal? ¿Cuál es la solución, si es que la hay? ¿Y qué lugar ocupa, si es que se ocupa alguno, dentro de la secuencia del acontecimiento que estamos hablando de la muerte, después de la muerte? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿A dónde se van? ¿Qué pasa? ¿En qué lugar están? ¿Qué lugar están ocupando? ¿Qué es lo que va a suceder o qué sucede después que se van de esta vida? Son preguntas que desde que el hombre tiene razón y que usa el cerebro, se lo ha preguntado. Y una de las cosas que podemos ver desde hace 6,000 años, sobre todo por los escritos que hay, que se han encontrado, es que el hombre siempre ha buscado la inmortalidad. Es decir, como que no quiere morir. ¿Ok? Ahora, según las creencias de la antigüedad, que son creencias tardías paganas, a los muertos podían sucederles montones de cosas, ¿sí? Pero la resurrección no estaba entre esas opciones disponibles. Es decir, el muerto, el alma de ese muerto que se iba, podía pasarle muchas cosas, menos regresar, menos resucitar. O sea, eso no. Lo que tú quieras, menos la resurrección. Es decir, el tema de la resurrección no era un tema que todos lo abordaban, que todos lo aceptaban. O sea, realmente eso no fue así. ¿Quiénes son los muertos para Homero y para los siglos posteriores que leen con devoción a Homero? Y dice Homero, pues, son sombras, espectros, imágenes. Esos son los muertos, ¿no? Sombras. No son seres humanos plenos, aunque pueden hacerlo porque pues, es la esencia del humano, pero tienen una apariencia engañosa y pues no se les puede agarrar físicamente. De ahí que han nacido tantas películas como el que se murió del novio y que regresa y que hacen una vasija y que está con ella. No me acuerdo qué película fue, Ghost, no sé cómo se llama. Una película romántica, ¿no? Y pues ha habido tantas películas tomando eso de que regresa, pero que no se pueden agarrar,
son como puro, pues ahora sí que espíritu, aire, ¿no? No se pueden agarrar, se ve la figura en otra dimensión. En fin, las películas que has visto, pues tiene que ver mucho con la filosofía que los griegos y que Homero de alguna manera tiene una fuerte influencia en esta manera de pensar. Para ellos, fíjense, para ellos, la gente que era buena o era mala en su vida anterior, es decir, cuando estuvieron en esta dimensión, en lugar de los muertos que le llaman Hades, pues ahí es un lugar que no hay consuelo, no hay perspectivas, sino un profundo sentimiento de pérdida, o sea, en ese lugar de los muertos. ¿Por qué de pérdida? Porque ya perdieron la oportunidad de seguir en esta dimensión, de poder estar con tus seres queridos, de poder estar con tu gente amada. Si ya se acabó eso, es una pérdida que no tan solo para los seres queridos en esta vida, cuando se va alguien al otro mundo, por decirlo así, al mundo, al Hades, de acuerdo a los griegos, pues también la gente que se queda aquí llora eso y duele, en fin, lo que es el luto, pero que también esa persona que está allá tiene una pérdida, o sea, pierde a sus amigos, pierde a su familia, pierde todo de esta dimensión y también tiene ese sentimiento de acuerdo a esto. Ahora, esta sensación de pesimismo de un lugar deprimente, monótono y de terror de alguna forma, pues quedó realmente reforzada en la literatura que había en la antigüedad, sobre todo de los griegos. Es decir, había un aspecto, unos pensaban que era un lugar monótono, aburrido, terrorífico, ¿ok? Ustedes por eso pueden ver ahora el Apocalipsis de Juan, de cómo habla de la segunda muerte, ¿sí? Un lago de fuego, un lugar de destrucción. ¿De dónde viene toda esa filosofía? Bueno, ahora, la tradición homérica, es decir, Homero, igual que Platón, súper influyentes en la manera de pensar ahora sí que con la gente de aquellos tiempos y en el primer siglo, pues todavía estaba vigente esa manera de pensar. Pues habían otros escritos también, aparte de los de Homero, creencias populares que pues están derivados precisamente de lo que tenía Homero, pero también siguieron siendo poderosos esa manera de pensar en el primer siglo cuando se gestó, cuando se formó el cristianismo. ¿Ok? Sí, Agamenón, por ejemplo, Agamenón, Aquiles, Ayaz y el resto de grandes héroes estaban en el miserable lugar llamado Hades, así lo describen. ¿Qué esperanza había para los demás? Si los héroes estaban en un lugar miserable, pues no había ninguna esperanza. Entonces por eso es que algunos pues no querían morir. Yo quiero ser eterno en esta tierra, ¿no? Hay muchas culturas antiguas, no nada más la israelita, no nada más la griega, la romana, la mesopotámica, acadios, en fin, hay muchas culturas antiguas, ¿sí? Y que después de tanto tiempo que han estado pensando en aquellos tiempos, por decir así, y ha pasado tanto tiempo, pues sus creencias también siguen vigentes en algunos puntos, ¿sí? Posteriormente siguen vigentes. Y por eso vemos que todavía en algunas culturas actualmente, por ejemplo, entierran a un muerto con alguna de sus pertenencias, ¿sí? Puede ser oro, algún utensilio, adornos, amuletos, artículos de tocador, cosas parecidas, ¿sí? Eso era común de ponerlo en el féretro donde estaba el cuerpo y ponían esas cosas, ¿sí? Objetos domésticos, porque según ellos, sus creencias, eso lo podrían llegar a necesitar en la otra vida, ¿no? Pues lo pueden necesitar. Es como si hoy en estos tiempos le echas una plancha, le echas un tostador de pan, ¿no? Pues a lo mejor si en aquella vida no tiene para tostar el pan, pues ya se lo lleva, ¿no? Algo así, ¿no? Quizás yo exageré, pero estas son las creencias que había. Entonces los ricos de aquellos tiempos también podían encontrarse acompañados de animales, de esclavos, incluso de sus esposas o una de sus esposas, que eran sacrificadas para que pudiera atender las necesidades del esposo en la otra vida. Yo eso lo vi en lo que es la cultura vikinga,
que si era un personaje importante, esto es para los ricos, pero puede ser un rico que era un líder. Entonces lo que hacían es que sacrificaban a alguien, alguna doncella, alguna mujer o alguien que quisiera acompañarlo en la otra vida, la sacrificaban y ya después la ponían junto a su cuerpo de él y luego quemaban el cuerpo. Entonces esto lo podemos ver con los vikingos. Puedes investigar cómo eran sus costumbres, cómo es que enterraban a sus muertos después que partían, qué hacían, ¿verdad? Ahora, las historias que se contaban sobre los muertos hablaban con frecuencia de una vida similar al presente, aunque sin tanto que hacer, sin labores de casa, nada de que los bancos, que el súper, o sea, nada de esas cosas. Entonces, que no tenían que recolectar frutas, cazar animales, no había tanto de eso, pero eso sí, había mucho tiempo para el chisme. O sea, como no iban a estar haciendo nada, pues tenían tiempo para estar echando ahí el chacoteo, para hablar, para chismorrear, también tiempo para deprimirse, según sus creencias. Muchos creían que encontrarían cuando fueran de esta vida al mundo de los muertos, que ahí se iban a encontrar a sus amigos, a sus familiares, y de hecho en el mundo cristiano así se maneja, ¿no? De que cuando vas aquí de esta vida, te vas, allá vas a encontrar a tus hijos, a tus abuelos, a qué sé yo, ¿no? Sócrates, que es un filósofo también importante, él concebía la conversación con los muertos famosos como algo que se debía esperar con ilusión en la vida venidera, ¿sí? Que podían hablar con los muertos cuando ya te fueras de este mundo. Es decir, Sócrates es lo que pensaba. Bueno, ya te vas, allá vas a encontrar a tus amigos, familiares, y vas a poder hablar con ellos, vas a poder convivir. Entonces, incluso hay ideas que suponían que el matrimonio en el otro mundo, pues estaba ahí activo, incluso sexualmente estaban activos, ¿sí? Tal vez fuera posible, según ellos. Dices, tú te vas, allá puedes casarte, puedes tener una pareja y puedes, ¿cómo se llama? Ah, tener tu vida matrimonial. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eso es lo que pensaban y con Sócrates. Pues imagínate. ¿Sí? Ahorita me acordé de un chiste que había un hombre que tenía una mujer que no la aguantaba, ¿no? Y pues bueno, como dice, nos casamos hasta que la muerte nos separe. Bueno, pues. Y él se murió, ya se fue. Y pasaron 2, 3 años, 5 años, y se muere la mujer y que llega, ¿no? Amor, amor, aquí estoy, ya te alcancé. Dice, no, 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 aquí nada. Dice, dijimos que hasta la muerte nos separe y ya nos separó, aquí no hay nada. Es un chiste, pierde amigos, pero ahorita me acordé de que aún allá pueden casarse. A lo mejor ya se había casado con otra mujer por allá en el otro mundo, ¿verdad? Pero bueno, fíjate cómo son las creencias, que hasta chistes hay, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Pues mira, si alguien se adelanta, pues que venga y nos platique. No, pues según esto nadie regresa. Pero bueno, te digo que en el judaísmo hay ciertas creencias de que, por decir, Dios permite, o sea, es judaísmo, ojo, judaísmo, permite a judíos a regresar en ciertos eventos importantes de su familia. Y hay un evento que hay una fotografía que se casó una mujer, una hija, o sea, la mamá ya había muerto años, y se casó esa hija, y ya cuando la foto del recuerdo, que estaban ahí los familiares y todo, ¡pum! Tomaron la foto, y cuando ya la revelaron y sacaron la foto, apareció atrás de ella una mujer con vestido de gala, atrás. Y dice, oye, ¿quién es ella? Empezaron a ampliarla ahí a ver, y mostraron la foto. Yo la vi. Y dice, es mi mamá. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible, no? Y se ve así, no así tan claro, pero sí se ve bien la fotografía. Eso lo escuché de unos judíos que estaban comentando que de acuerdo a estas creencias, ojo, ¿sí? Que un muerto
Dios le puede conceder a un muerto justo judío regresar en ciertos eventos y estar presente. ¿Es cierto? No sé, son creencias. Así como tienen creencias los griegos, tienen creencias los romanos, los grecorromanos, así tienen creencias los cristianos, así tienen creencias los judíos. Creencias finalmente. Ahora, hay un estudio reciente sobre las costumbres egipcias que pues han aportado mucha información muy sólida con respecto que había, o sea, razones importantes en favor de la existencia de esa convicción de que los muertos seguían teniendo una vida muy completa después de irse. Es decir, pues ya son muertos, ¿verdad? Los muertos en su dimensión tenían una vida completa, ¿ok? Entonces, estos estudios recientes en cuanto a la cuestión egipcia han aportado esa información, es lo que ellos creían. Pues es que te vas de este mundo, de esta dimensión, acuérdense, espacio, tiempo, materia, y vas a estar en la otra dimensión que es una vida completa. Al decir completa, vas a poder vivir en esa dimensión, y vas a casarte, qué sé yo, una vida completa, todo. Ahora, ha habido controversias con este tema, por ejemplo, Agustín, que se conoce como San Agustín, ¿sí? Cuando él hablaba acerca de la momificación con los egipcios, que eso de momificar a las personas, pues indicaba que tenían fe en la resurrección, ¿sí? Que había después de la muerte, la gente podía vivir después de la muerte, pero que también había de alguna forma el regreso en su momento. Ahora, todo esto nos muestra pues que sí había un renacimiento, de acuerdo a sus creencias egipcias. Pero algo que a mí me llama la atención, en este antiguo Egipto, pues no esperaban impacientemente ningún cataclismo futuro o el tiempo final, el apocalipsis, que después, ahora sí que iba a llegar un final, o sea, no había esas creencias. Tras la muerte, la gente continuaba con vida, ¿sí? Ahora sí que en múltiples aspectos, ¿sí? Y que pues bueno, el único peligro, de acuerdo a estas creencias egipcias, es la posibilidad de una segunda muerte. Es decir, estás aquí con vida, mueres y llegas a otra dimensión donde para aquí ya está muerto, pero en esa dimensión está vivo, ¿sí? En esa dimensión, y que posiblemente puede haber en esa dimensión otra muerte más, llamada segunda muerte. Esto es con la cuestión de los egipcios. Ahora, la obra egipcia, conocida como el Libro de los Muertos, estaba interesada precisamente en salir a la luz del día, los muertos, un nuevo día al cual todos los muertos o los difuntos esperaban ser identificados con sus dioses, con Osiris, el dios de los muertos, esposo y hermano de Isis. ¿Ok? Hablan de que no había fronteras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, no había fronteras. Tampoco había cuestiones escatológicas, de apocalipsis, cataclismos colectivos donde se moría mucha gente. ¿Por qué no pensaban en estas cuestiones apocalípticas? Porque no había crisis para ellos. Para ellos, hablando de los egipcios, realmente la muerte era vida, era vivir en otra dimensión y mejor. Ahora, Homero, hablando de Homero y toda su ideología, podemos considerarlo, hablando del judaísmo, viene siendo las ideas de Homero como el Antiguo Testamento de los helénicos. En aquel primer siglo, todo el Medio Oriente. En todo el Medio Oriente, la influencia de Homero o la influencia homérica era fuerte y era como el Antiguo Testamento para ellos. Todas sus creencias estaban fundadas ahí. Y Platón, pues sus creencias que fueron muy fuertes, que trajeron gran influencia, se conoce como realmente el Nuevo Testamento. O sea, todo lo que Platón heredó viene siendo el Nuevo Testamento helénico. ¿Ok? De hecho, hay pinturas, vasijas del año 500 antes de la era cristiana, donde muestran el alma como una pequeña criatura humana flotando sobre el cuerpo de algún guerrero muerto.
de acuerdo a esas figuras, algún guerrero muerto, su alma estaba flotando encima de Píndaro. Prácticamente Píndaro describe a principios del siglo VI que él señaló o había señalado en aquel tiempo que el alma era inmortal. Es lo que decía Píndaro. A Pitágoras se le atribuye a veces el desarrollo decisivo de esta idea, pero fue Platón quien acuñó la expresión clásica de estas creencias que estamos hablando de vida después de la muerte, del alma, de la muerte, en fin. Cuánta información, ¿verdad? Pero bueno, espero que esto nos vaya mostrando cómo fue que creían ellos, qué es lo que ellos creían. Ahora, en esto estriba la diferencia fundamental entre Homero y Platón. ¿Sí? Homero y Platón hay una diferencia. En vez de que el yo sea el cuerpo físico, que ya está muerto ahí en el suelo, ¿sí? Mientras el alma se va volando a una vida a medias, por decirlo así, para Platón, el yo, la verdadera persona, es precisamente su alma. Es ese espectro el espectro viene siendo, es el cadáver. Entonces, tanto Homero como Platón concebían de manera diferente estas cuestiones. ¿Okay? Pensaban que el yo sea el cuerpo físico, hablando de Homero, pues ya está muerto en el suelo, mientras que el alma se va volando, ¿ok? Se va, ¡pum! Pero ya realmente Platón habla que el yo verdadero de la persona es precisamente su alma, y el espectro es el cadáver. Así es como lo pensaba Platón. Ahora, Platón modificó varias cosas. Hay 3 puntos importantes que Platón modificó. Por ejemplo, el alma, el Hades y el destino de los muertos. Son 3 puntos importantes, 3 temas importantes que Platón modificó hablando en su creencia, lo que él creía, sus creencias. ¿Sí? Acuérdense que las creencias tienen que ver con tu manera de pensar, y esa manera de pensar tiene que ver con lo que tú le has metido a tu cabeza, la información que tú has metido a tu cabeza va a generar pensamientos, y esos pensamientos generan palabras, y eso que está repite y repite y repite forman creencias, lo que tú crees. ¿Ok? Entonces Platón modificó estos 3 puntos del Hades, el alma y el destino de los muertos. Para Platón el alma es el aspecto inmaterial del ser humano y es el aspecto que realmente importa. Es decir, el alma es algo que no se puede tocar, pero es lo más importante, lo que realmente importa. El cuerpo, no, el alma sí, de acuerdo a Platón. El alma se debe cultivar en este presente. O sea, por sí misma debe cultivarse porque su felicidad futura va a depender de lo que haga en esta vida. ¿Sí? En esta vida, lo que cultive en su vida, lo que crezca, lo bueno que haga, ¿sí? Es para disfrutar en el futuro cuando muera. De acuerdo a Platón. Ahora, por ser el alma inmortal, el alma existía antes que el cuerpo y seguirá existiendo después que éste haya desaparecido, es decir, el cuerpo. El cuerpo, y chequen el dato, porque de alguna manera yo así pensaba, porque pues por la influencia cristiana, o sea, el cuerpo y el alma. Entonces, cuando se gestó el cuerpo, se puso un alma, ¿okay? Dentro de ese cuerpo. ¿Sí? Y pues ahora sí que el alma se expresa a través del cuerpo. Pero cuando el cuerpo muere, el alma se va. ¿Que el alma a dónde va? Al lugar de los muertos. ¿Ok? Ahora, puesto que para muchos griegos los inmortales eran los dioses, pues siempre da la indicación, al menos implícita, de que las almas humanas son de cierto modo, son divinas. Entonces, fíjense, ya aquí estamos entrando de que las personas que mueren de alguna manera tienen esa influencia divina. ¿Ok? Ahora, el Hades también pensaban, otro grupo, una gran mayoría, que el Hades no era realmente un lugar de tristeza, sino de deleite, de placer. Que no es aterrador como mucha gente creía, sino que ofrece todo un abanico de actividades placenteras. El presente es la mejor manera de preparar el alma para el futuro. O sea, eso es lo que ellos creían. Hay que portarse bien. ¿Qué es lo que nos dicen, no? Pórtate bien. Pórtate bien
para que te vaya bien después que te mueras, para que no te vayas al infierno a sufrir, ¿ok? Chequen todo ese concepto. ¿Quiénes eran para los muertos? O sea, para Platón, para él, ¿quiénes eran los muertos? Para Platón, o Platón. Eran almas que habían quedado liberadas de su temporal encarcelamiento o encerramiento del cuerpo. Eran liberadas, temporal habla así, Platón. ¿En dónde estaban? Dice Platón, pues en el Hades, pero en un Hades muy diferente y para muchos totalmente más placentero que el de la versión de Homero. Como que Homero era un poquito más. Ahora, ¿en qué se basó para decir eso? ¿Qué fueron? ¿O fueron de excursión? ¿O qué sé yo? Entonces, ¿qué iba mal? Pues nada, dice, de acuerdo a la presentación de Platón, pues no había nada malo. Para ellos este era un lugar, una condición mucho mejor que podían estar que estar acá, en esta dimensión. Ahora, por supuesto que las almas malvadas, los malos, ¿sí?, pues iban a ser castigadas, ¿sí? Y pues iban a estar en un lugar que no era nada placentero, era un lugar malo, pues esto representaba realmente el triunfo de la justicia, ¿sí? Es decir, el malo cuando moría se iba a ir a un lugar no placentero, y eso de que se fuera a un lugar que no fuera placentero significa que hubo justicia con respecto a esa persona. ¿Ok? Que finalmente hubo justicia para que sufra. Bueno, y pues bueno, esa es la cuestión de esta clase, para que te des cuenta cómo hemos estado viendo, cómo pensaban, qué había, los lugares. Unos pensaban que ese era un lugar deprimente, otros decían, no, era un lugar placentero. Sin embargo, los que fueron malos, malandrines, cuando se vayan van a ir a un lugar de sufrimiento, para que la justicia se cumpla en ellos, que haya justicia por haber sido malos. Pues bueno, yo te voy a encargar que leas la bibliografía, seguimos con el mismo libro, que es La Resurrección del Hijo de Dios, de Wright, es la página 54 a la 76. 54 a la 76. Yo te voy a pedir que lo leas, escribe lo que entendiste, hay muchísima información, tienes una semana para hacerlo poquito a poquito, hay mucha información y estoy seguro que vas a comprender más cosas, eso espero, yo creo que sí, y vas a sacar tus conclusiones de esta clase. Y pues bueno, esta es la clase hasta este punto, el día de hoy, como analizamos cómo era el mundo antiguo pagano, qué pensaban acerca del alma, qué pensaban de la muerte, pero qué pensaban, sus creencias, si te das cuenta, son puras especulaciones, puras especulaciones. Y finalmente, para conclusión, ¿quiénes son los que mayor influencia tuvieron? Pues fue precisamente Homero, Platón. Sí, había Sócrates, había otros, lo sé, Pitágoras, en fin, pero los que tuvieron una gran influencia en estos temas, Homero, Platón. Bueno, en sus lecturas van a poder ustedes ampliar más todavía, y pues espero y ruego a mi Padre que haya quedado un poquito más claro para que te des cuenta cómo han sido las creencias que hay ahí en la Biblia cristiana, todo lo que están pensando. Y cuando entremos a la cultura judía, pues vamos a ver qué diferencias hay o hay similitudes, en fin. Pues bueno, pues que mi Padre eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Te mando un fuerte abrazo. Si el Abba lo permite, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.